Quiero invitarte que oremos. Vamos a pedir al Señor su dirección en la exposición de esta palabra. Padre, delante de ti estamos como sentados frente a la mesa para recibir el alimento que viene a fortalecer, Dios mío, y a nutrir nuestro espíritu. Gracias porque con él alimentas también nuestro corazón, Señor, y nos permites entender bien tus planes, tus caminos. Te pido, Padre, que con tu Espíritu Santo traigas la revelación correspondiente para que la palabra que se imparta, Dios mío, sea colocada en perspectiva para que sea entendida y no quede en nosotros parte que ignore, Señor, cuáles son tus deseos, cuáles son tus caminos. Y que con esta palabra, Dios mío, nuestro corazón sea nutrido y produzca en nosotros la vida de tu Hijo Jesús en nosotros. Gracias te damos porque siempre cumple el propósito para el que tú la envías. En el nombre de Jesucristo. Amén. Hermanos, el domingo pasado tuvimos una enseñanza muy importante, una mente rendida y obediente al Padre. Estamos ya en nuestra tercera fase de nuestra serie de enseñanzas. Creer no es suficiente, hay que pensar como Él. Y en esta tercera fase nosotros estamos analizando el modelo perfecto de pensar, que es la forma como pensaba Jesús, pensar como Él. Entonces, estamos analizando ya cómo pensaba Jesús. Y la enseñanza del domingo pasado, que fue la primera de esta tercera fase, el título era Una mente rendida y obediente al Padre. Así es el modelo perfecto. ¿Están conmigo? Muy bien, el día de hoy vamos a tener una enseñanza titulada de esta forma: enfocados en obedecer al Padre y no al sistema del mundo. Yo te invito, hermano, para que tú hagas uso de nuestras grabaciones que tenemos en Spotify, en YouTube. Escucha las predicaciones, aliméntate con ello y al mismo tiempo observa cómo Dios a nosotros como iglesia nos va guiando el tema que estamos teniendo, de tal manera que tú y yo no nos quedemos sin entender qué está pasando aquí con nosotros. Amén. Muy bien. Entonces, nuestra enseñanza de hoy, enfocados en obedecer al Padre y no al sistema del mundo. Y quiero introducirme en la enseñanza diciendo lo siguiente. Todos nosotros diariamente estamos expuestos a una lucha silenciosa, pero real. Una lucha en donde tenemos que tomar decisiones a quién vamos a obedecer, si a Dios o al sistema de este mundo. El sistema de este mundo siempre va a estar presionándonos, siempre va a estar tratando de que vivamos y hagamos lo que hace y lo que piensa la gente que no tiene temor de Dios. Como por ejemplo, hazlo a tu manera, no importa cómo sea, no importa el camino que hagas, que utilices, no importa a quién pises, no importa a quién ofendas, pero haz lo que tienes que hacer, consigue lo que necesitas conseguir, aunque no sea correcto, aunque no se utilicen los medios adecuados, pero pragmáticamente haz lo que te funcione. ¿Sí me explico? Así piensa el mundo y es la presión que ejerce sobre nosotros. También dice, el mundo nos dice, sigue lo que está de moda. Y no estar a la moda o no estar en sintonía como normalmente vive todo el mundo nos hace ver raros, nos hace ver diferentes y el mundo ejerce presión sobre nosotros, ¿verdad? E incluso también nos dice el mundo, no te compliques con lo que Dios dice, haz las cosas, pero hazlas, no importa que pisotees los mandamientos. ¿Hay alguno que a veces se ha visto en la encrucijada de obedecer al Padre o obedecer al sistema del mundo? ¿Alguno de ustedes se ha visto en esto? ¿Sí? Muy bien, pues quiero que entendamos perfectamente definiciones de los conceptos. ¿Qué es el sistema del mundo? Yo quiero dar oportunidad a que ustedes me digan si entienden qué es el sistema del mundo. Como las reglas de tránsito, como todo eso, las formas
Pues eso es las reglas de vialidad, vamos, pero algo más que entendamos por sistema del mundo. Quiero saber dónde estamos como para poder partir juntos. No quiero que se me queden y nosotros vayamos en una dirección y no entendamos de qué se trata. Un conjunto de ideas. ¿Sí? Y a la vez pues prácticas. ¿Ok? Desarrollando. ¿Bien? ¿Sí? Todo lo que va en contra de Dios. Todo lo que va en contra de Dios. ¿Alguien más tiene alguna idea, percibe algo que entiende por el sistema del mundo? Es que el sistema del mundo puede ser las políticas que cada país opta, como la democracia, el socialismo, el comunismo. Pues en términos generales, pues claro que es muy integral y pueden haber muchas cosas, pero para mí el sistema del mundo es el sistema político generalizado que cada país opta para poder decirle a sus ciudadanos, ¿sabes qué? Esto es para ti. Sí, Muy bien. Dios. ¿Ande? Todas las cosas que puede haber en el mundo, pero sin tomar en cuenta a Dios. Muy bien. ¿Delia? Son culturas, son idiosincrasias, son gobiernos que conforman pues todo ese sistema, ideas. Por supuesto. ¿Verónica? Es una imposición del ser humano a una manera de vivir, de cómo tiene que vivir uno. Muy bien, como que son patrones o formas de pensar y de conducirse, y esto de alguna manera provoca que los demás vivan de igual manera para encajar. ¿Sí me explico? Muy bien, tienen idea. Y eso realmente así es. El sistema del mundo, cuando la Biblia habla del mundo, fíjate muy bien, entiende la diferencia. Cuando la Biblia habla acerca del mundo, habla no del globo terráqueo. El globo terráqueo es la tierra, creación de Dios, es de Dios. Pero los seres humanos vivimos en el mundo. Y la forma como nos relacionamos, cómo nos comunicamos, las formas como vivimos, definen sistemas en diferentes áreas. Toño decía, el sistema político. Efectivamente, hay un sistema, hay reglas, hay patrones de cómo se vive políticamente hablando. Pero hay otros acerca de la educación, el sistema médico, el sistema de salud, el sistema moral. ¿Me explico? Hay diferentes áreas donde se establecen esas formas de vida, esas formas de pensamiento. El sistema laboral, por ejemplo, a Carlitos le habla a un cliente y le dice, quiero que me hagas una cocina. El sistema dice, ok, yo te la voy a hacer con estas características, tiene estas dimensiones. El sistema dice, funciona de esta manera. Te presento el diseño, me lo autorizas, me das el 50% de anticipo y en tanto tiempo te entrego y me das la otra parte. El sistema laboral o de contratación o de acuerdo para hacer un trabajo, así funciona. ¿Sí me explico? Entonces define la conducta humana. El sistema educativo. Entran los niños en la mañana a la escuela y las mamás y los papás andan de 7 a 8 de la mañana como locos en la calle porque el sistema establece que los niños entran a la escuela a las 7:30, a las 8, diferentes horarios, y todo mundo estamos sujetos a movernos dentro de las normas o el estándar como el sistema indica que se vive. ¿Me explico? Muy bien, entonces, la Biblia cuando habla del mundo no se refiere a la creación física del globo terráqueo, de la naturaleza, sino al sistema de valores y prioridades y estilos de vida. Y la forma como se vive puede no estar en consonancia con los principios y los caminos de Dios, pero el sistema del mundo así es. ¿Me explico? Ahora, tú y yo somos hijos de Dios y estamos aquí en la casa de Dios y estamos escuchando y estamos aprendiendo los caminos de Dios. Y los caminos de Dios pueden no estar alineados con el sistema del mundo. ¿Estás conmigo? La palabra de Dios habla
Y dice, no amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre. Porque todo lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, nada de ello proviene del Padre, sino del mundo. El sistema del mundo es la forma de pensar, es la forma de vivir que exalta al ego personal, al placer inmediato, exalta al poder humano, exalta al poder del dinero, exalta la apariencia, exalta el éxito profesional, el éxito en los negocios, eleva el ego del ser humano. Todo eso va definiendo el sistema de cómo vive el mundo. Y cuando el sistema exalta el ego personal, habitualmente, como dijiste, Eduardo, contrario totalmente a los caminos de Dios. Y tú y yo, como hijos de Dios, vivimos en el mundo, mas no somos de él. A ver, nomás Delia me siguió. Entonces, la Biblia dice que vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Y se me hizo demasiado flojo todavía. Vivimos en el mundo, pero no somos del mundo. Correcto. No somos del mundo. Es decir, no somos del sistema del mundo. Estamos en la tierra, el globo terráqueo que papá Dios creó, con toda la naturaleza, los animales, los seres humanos, pero el sistema de pensamiento, las formas de vida, pertenecen a un sistema humano que exalta el ego, que exalta al ser humano. Vivimos en el mundo, mas no somos del mundo. Exacto. Entonces, ¿qué significa obedecer al sistema del mundo? Bueno, obedecer al sistema del mundo, fíjate muy bien, es alinear nuestras decisiones, valores y prioridades a lo que dicta la sociedad y no a lo que Dios pide. ¿Estamos captando? ¿Estamos entendiendo? Obedecer al sistema del mundo es dejar que las normas culturales, las modas, la presión social o las conveniencias personales tengan más peso que la voz de Dios en nosotros. Y si nosotros cedemos a la presión social, muchos cedemos a la presión social con tal de encajar, con tal que nos acepten en ciertos círculos sociales. Debemos de ser muy, muy cautelosos en entender sobre esto. Obedecer al sistema del mundo, hermanos, nos saca totalmente de la voluntad del Padre. Estamos estudiando tú y yo una serie con un título. No es suficiente creer. Hay que pensar como Él. Porque muchos hemos aceptado al Señor Jesucristo, tenemos salvación en nuestras vidas, sin embargo, seguimos pensando como pensábamos antes. Y esa forma de vida, practicando los hábitos viejos de pensamiento, no producen la vida que Dios espera. Produce la vida que vive todo el mundo. Y quiero que entiendas que hay una diferencia muy marcada entre cómo vive el mundo y cómo vivimos los hijos de Dios, o cómo Dios espera que vivamos sus hijos. Mira, el mundo, en las relaciones que tenemos con la gente, en muchas ocasiones tenemos relaciones rotas con personas y hay que perdonar a la gente, pero el sistema del mundo nos dice, perdona solo si el otro lo merece. O incluso, perdónalo porque te conviene. ¿Sí me explico? Así es la forma como piensa el mundo, el sistema del mundo.
buscar el éxito a cualquier precio. No importa que yo haga cosas indebidas, pero para poder alcanzar el éxito, tengo que hacer lo que sea, aunque haga cosas fraudulentas, cosas indebidas, contra la misma ley, atiente contra la vida de otra gente. No importa la forma como haga las cosas, pero total con que yo alcance a tener el éxito. Así piensa el mundo. ¿Sí? Otra cosa, vivir buscando la apariencia. Hay gente que solamente se cuida de eso. Su vida es un desastre. Su vida está en desorden total. Así vive el mundo. ¿Y qué pasa cuando una persona se preocupa por la apariencia y no por la esencia? Se preocupa por la forma y no se preocupa por el fondo de las cosas. ¿Qué pasa con esa persona? Por supuesto, vive bajo engaño. ¿Qué más? ¿Qué sucede con una persona que vive así? Se vuelve vacía. Totalmente, se vuelve vacía. Tarde que temprano se va a quedar solo, porque es un mentiroso. ¿Conoces a alguien que vive así? O incluso vivir decidiendo, pues, lo que es cómodo para nosotros, lo que no nos exige cambios, lo que no nos exige nada, vivir cómodos, lo que satisface mi propio ego, la gratificación personal, vivir buscando la gratificación personal, la gratificación momentánea, y no hacer la voluntad de Dios. Así vive el mundo. Así es, este es el sistema como vive el mundo. Y nosotros somos llamados a vivir diferente, no a vivir como vive el mundo. Vivimos en el mundo, pero no somos de él. No somos del mundo. Entonces, nos queda claro qué es el sistema del mundo y cómo se vive en el sistema del mundo. Muy bien. La Biblia habla del camino angosto y del camino ancho, ¿verdad? Por si alguno no ha sabido de eso, la Biblia dice: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Está hablando precisamente de aquellos que viven de acuerdo al sistema del mundo. Esa puerta, viviendo según el sistema del mundo, es la puerta ancha. Es una puerta de muchas libertades, de muchas... ¿Mandé? Claro, apariencia, son vidas llenas de mentiras, son vidas de desobediencia, son vidas llenas de libertinaje, son vidas sin control, sin rienda, son vidas que no agradan a Dios, son vidas llenas de homicidios, de adulterios, son vidas llenas de cosas indebidas. La Biblia lo describe así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Dando a entender que vivir, obedecer al Padre y no al sistema del mundo, vivir de esta manera no es fácil. La palabra de Dios también habla en un versículo que conocemos mucho, y es Romanos 12:2, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, dando a entender que no nos adaptemos a cómo piensa y cómo vive el mundo. Somos llamados a vivir diferente, a pensar y a actuar distinto. La palabra de Dios lo dice con muchísima claridad, que nuestra ciudadanía no está aquí, está en los cielos. No somos de aquí. ¿Y sabes tú qué significa eso? Que no seamos de aquí, de la tierra. Pues entonces somos extraterrestres. No ser de la tierra, somos de un lugar fuera de la tierra, entonces somos extra, fuera de
terrestres. Así es que voltea con el de al lado y le eres extraterrestre. Somos extraterrestres. En otras palabras, no debemos de vivir conforme al molde del sistema. No debemos de vivir como vive el mundo, porque el creyente que tiene la mente de Cristo debe vivir enfocado en obedecer al Padre, aunque eso parezca extraño, aunque eso lo haga verse diferente, aunque eso lo haga verse raro. Mira, obedecer al sistema es seguir el molde del mundo, y eso, vivir según el molde del mundo, ofrece reconocimiento, ofrece placeres, comodidad y recompensas inmediatas, pero impulsa a seguir valores contrarios a Dios. En cambio, obedecer al Padre puede no ser cómodo porque implica renunciar a los intereses de nuestro ego. Significa renunciar a la gratificación inmediata. Significa sacrificar y perder aparentes ganancias o ir contra la corriente. Esas son las formas como se vive, o de acuerdo al sistema del mundo o de acuerdo al Padre. Y quiero solamente hablarte de 2 ejemplos muy claros donde las personas de estos ejemplos mantuvieron el enfoque en obedecer al Padre y no al sistema del mundo. Y esto para ti, para mí, es como observar el modelo perfecto como tú y yo necesitamos vivir. Y el primer ejemplo que vamos a utilizar es Jesús. Jesús eligió obedecer al Padre por encima de sus deseos. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús, después de haber sido bautizado, la Biblia lo habla en los evangelios y dice que Jesús fue llevado por el Espíritu Santo al desierto? Con una intención, con un propósito, tentarlo. Es decir, darle zancadillas para ver de qué estaba hecho. Y Jesús, cuando estuvo en el monte, en el desierto, la Biblia habla y dice que después de haber pasado 40 días en el desierto, entonces el diablo se le acercó. Y se le acercó para provocarlo en lo que él sentía. Como ser humano, yo quiero preguntarte, a ver si captas, ¿qué es la necesidad mayor después de 40 días sin comer y sin tomar agua? ¿Cuál es la mayor necesidad del cuerpo? ¿Tener hambre y qué? ¿Comer y qué más? Y tomar agua. ¿Tú crees que Jesús no sentía hambre y sed después de 40 días y 40 noches? ¿Me puedes decir tú, no, es que Él era el Hijo de Dios? No, espérame. Él vivió, mientras estuvo en la tierra, vivió no como Dios, vivió como hombre. Y después de 40 días y 40 noches, sin probar alimento y sin tomar agua, por supuesto que tenía hambre, por supuesto que tenía sed. ¿Y qué fue lo que hizo el diablo cuando se le acercó? No se le acercó el día primero, todavía no tenía hambre. Se le acercó cuando arreciaba el hambre. Mateo 4, 3 y 4 dice, entonces el diablo vino para ponerlo a prueba y le dijo, si eres hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Fíjate, aquí 2 cosas. Primero, atentar contra su identidad. Ya con 40 días, no, estamos tan desesperados que ya no sabemos pedir las cosas por favor. Ya gritamos y desesperamos. En primer lugar, le dijo, si eres hijo de Dios, o sea, al cabo Dios te oye en todo. Dile a estas piedras, al cabo tienes hambre, dile a estas piedras que se vuelvan un picón. Bueno, una concha, pues. No taquitos de barbacoa, porque dijo él que la piedra se convirtiera en pan. Pero igual, dile a estas piedras que se conviertan en unas quesadillonas con... Si nosotros apenas tenemos media mañana y algunos a lo mejor no hemos comido y ya tenemos hambre, ¿verdad? Imagínate que el diablo le dice, si eres hijo de Dios,
¿Y tu padre te oye? ¿Si estás seguro? Si hay el poder de Dios sobre tu vida para, mira, ¿tienes hambre? No me puedes decir que no tienes hambre. Dile a estas piedras que se conviertan en pan. Sacia tu hambre, ándale, te hace falta. Mira, tu cuerpo ya está, te sientes débil. La Biblia no dice un montón de cosas al respecto, pero normalmente el ser humano así es. Y las ventas usan esta técnica. Se acercan contigo para decirte, mira, necesitas un iPhone. Y te lo dibujan y te lo ponen y da giros. Imagínate cómo te vas a ver con un iPhone 15. No, 18 ya van. Un iPhone 18. Vas a llegar con tus amistades y nadie te va a poder criticar que andas pasada de moda. No, al contrario, estás en la última. Y eso atienta al ego personal. El diablo así lo hace. El diablo debió seducir a Jesús con su hambre, que tenía necesidad. Lo sedujo diciéndole, convierte estas piedras en pan y sacia tu apetito. Y aunque lo tentó con la necesidad fuerte que tenía, Jesús se negó a hacerlo. Muchos de nosotros sucumbimos ante una prueba de esta naturaleza. Tenemos necesidades menores y el diablo viene y nos pone enfrente a aquello que necesitamos y no somos capaces de mantenernos. Un ejemplo. La noche anterior te acostaste, te peleaste con tu esposa o con tu esposo y se dieron de palabras y se acostaron a dormir y al otro día en la mañana, durante la noche, uno de ellos estuvo pensando, le redarguyó su conciencia y dijo, y en la mañana se levanta y le dice a su pareja, buenos días. ¿Qué buenos días? No me vean feo. Así responde el ser humano en su propio ego. El sistema del mundo así dicta que se comporte uno así. Si vas y le platicas a tu amiga, mira, mi esposo esto y esto, y en la mañana, buenos días, la amiga te va a decir, ¿cómo se puso a decirte eso? Lo hubieras mandado a volar. Porque el sistema del mundo así es. Yo que tú ni desayuno le hubiera dado. ¿Sí me explico? Muchos de nosotros, en este momento, cuando Jesús, el diablo le dijo que convirtiera las piedras en pan, muchos de nosotros a lo mejor podemos subestimar, casi ni apreciamos la escena, porque la leemos así nomás. En realidad es una situación bien fuerte, bien pesada esta. Menospreciamos el momento de Jesús que tenía tanta hambre y el diablo le dijo, y Jesús sabía que podía convertir esas piedras en pan. Muchos de nosotros vemos el logro, lo que vamos a obtener de tal manera que va a suplir nuestra necesidad y decimos, con eso es lo que necesito, y podemos descuidarnos y pisotear los principios de Dios con tal de obtener lo que necesitamos. Pero Jesús, fíjate muy bien lo que pasó con él. A pesar de su hambre, en ese momento, él sabía que podía obtener pan y saciar su apetito, su necesidad tan fuerte que tenía. Él sabía que lo podía hacer, pero se enfocó en el Padre. Y fíjate lo que pasó. Decidió enfocarse en el Padre, decidió no enfocarse en su hambre, decidió no enfocar en su apetito, en su necesidad tan grande que tenía, y menos dándose cuenta que era el diablo el que lo estaba provocando. Jesús pudo advertir, lo que está buscando es que yo desobedezca y me desalinee del Padre, así es que no le voy a dar a él la gloria. Jesús estuvo muy pendiente de obedecer al Padre, no su necesidad. Y quiero decirte algo,
Cuando tú y yo sujetamos nuestras necesidades a la voluntad del Padre, el Padre se compromete con nosotros. Es increíble lo que pasa. Y tú y yo hemos de atrevernos a pasar esa línea. Por encima de lo que necesitamos obedecer al Padre. Eso es enfocarnos en Él. Y cuando alguien se atreve a dar un paso de fe así, Papá Dios se compromete con Él. Papá Dios lo hace. Lo mismo pasó en esta tentación. Inmediatamente después el diablo le dijo, eres el Hijo de Dios. Le dijo, mira estos reinos, toda su gloria te la voy a dar. ¿Te acuerdas? Toda la tentación. Y Jesús le dijo, solo a Dios servirás y a Él solo lo vas a honrar. Jesús siempre estuvo atento a lo que decía, a lo que el Padre esperaba de Él. Hermanos, el sistema del mundo va a ofrecernos soluciones fáciles y placeres inmediatos, pero la mente de Cristo responde con obediencia. Primero el Padre y después todo lo demás. El que tiene la mente de Cristo y tiene conciencia y está enfocado en el Padre, no antepone sus deseos, no antepone sus necesidades, se somete al Padre. Y justo en ese momento, cuando nos atrevemos a pasar esa línea en obediencia, las puertas del cielo se abren y empiezan a suceder cosas sobrenaturales en el que se compromete, en el que se enfoca en el Padre. Otro ejemplo, los jóvenes hebreos, firmes contra el sistema y enfocados en el Padre. Estos jóvenes hebreos, puede a lo mejor que no captes de quiénes se trata, pero cuando Israel iba en decadencia, hubo un momento en el que Nabucodonosor, el rey de Babilonia, llevó cautivo a la gente, a los judíos. Se llevó primero a la gente joven, a los inteligentes, a los herreros, a los sabios, a los entendidos, a la gente más pudiente, se los llevó primero. Y entre ellos iba Daniel, iban 3 amigos de él, Sadrach, Mesac y Abednego. 3 amigos. Y desde el momento en que llegaron allá a Babilonia, Dios ayudó, hizo una obra con Daniel. No voy a contar la historia, pero fue levantado Daniel de tal manera que fue colocado en gran autoridad en el reino de Babilonia. Y cuando eso pasa, Daniel le dice a Nabucodonosor, deja que mis amigos asciendan conmigo y ponlos en autoridad en las provincias para que ayuden a gobernar. Y lo hizo el rey. Pero había muchos envidiosos ahí entre todo el elenco de gente, súbditos de Nabucodonosor. Y hubo un momento en el que por sugerencias y demás se levantó Nabucodonosor una estatua enorme. Y entonces Nabucodonosor, por sugerencia de ellos y demás, le pareció muy bien la idea. Entonces esta estatua enorme la hacían avanzar entre el pueblo, entre las provincias y demás, y sonaban los címbalos, las arpas, los tamboriles y demás. Y cuando esto sucedía, todo mundo debía de inclinarse y adorar la estatua. Y esta gente pues iba tras la estatua, ¿sí? Y le iban y le daban el pitazo a Nabucodonosor cuando alguien no lo hacía. Y la idea iba a ser que a quien no se arrodillara lo iban a echar a un horno de fuego ardiendo. Y como Sadrach, Mesac y Abednego estaban en las provincias, cuando llegan con esta estatua, todos se arrodillan y ellos no lo hacen, porque su corazón reconocía a Dios como el único Dios y no iban a aceptar darle adoración ni pleitesía a una estatua. Y entonces se acercan los sátrapas de Nabucodonosor con él y le dicen, mira, en las provincias hay tales personas que no quieren arrodillarse. Y entonces eso encendió en ira a Nabucodonosor y los mandó traer. Y vamos a leer esto. Habló Nabucodonosor y les dijo, es verdad, Sadrach, Mesac y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña
y de todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho, porque si no la adorareis, en la misma hora seréis echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que os libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. No, pues ya estaba enojado, imagínate. Y si no nos salva, si no nos libra del fuego, y si no, le dijeron, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. No, zúmbale. Se prendió Nabucodonosor. ¿Y cuál fue la indicación que dio? Caliente en el horno 7 veces más. Fíjate bien, ellos, era cuestión de decir, sí, está bien, y ya, se acabó. Pero dentro de sus corazones sabían el significado y la trascendencia que era doblarse ante el sistema antes que ante Dios. Y eso muchas veces nosotros no sopesamos correctamente. Muchas de las veces nosotros no actuamos en conformidad con los caminos de Dios. Ay, ¿qué tiene? No pasa nada. Para no tener problema. Sí, para no tener problema. Ay, sí, nomás le doy unos pesos ahí al tránsito y ya, no pasa nada. ¿Sí me explico? No, pues voy a tener que explicar otra vez porque no me entendieron. Estos chicos eligieron el camino más difícil. ¿Mande? La puerta angosta. Eligieron la puerta angosta. Ellos eligieron en sus corazones rendirse ante Dios. Y si nos morimos, no importa, pero no vamos a desobedecer a Dios. Ese fue el concepto que ellos manejaron. Y prefirieron ser destruidos y ser muertos por el sistema. Y aquí es en donde yo te dije hace un momento, cuando nosotros nos atrevemos a pasar esa puerta, a entrar en ese nivel, entonces abrimos la puerta para que las bendiciones de Dios en nuestras vidas se manifiesten de una manera sobrenatural. Entonces nos encontramos con la realidad de Dios. Pero hasta que tú y yo nos atrevemos a decidir por Él y no por el sistema de este mundo. Jesucristo siempre estuvo en crisis, hermanos. Jesucristo siempre estuvo en contra de un sistema religioso que lo acusaba. Jesús llamaba a Dios, a Yahvé, al yo soy, el que soy. Jesús lo llamaba papito, lo llamaba papá. Y ellos decían, es una blasfemia. Y Jesús les decía, mi Padre y yo uno somos. ¿Cómo te haces igual que Dios? No, estaban en shock los fariseos. Y por eso lo querían matar. Jesús estuvo siempre alineado con el Padre. Jesús estuvo siempre en contra del sistema político que lo juzgaba. La gente lo seguía y los políticos decían, este es un revoltoso, se va a levantar, va a querer derrocar el sistema romano. Y lo querían también aprender y los fariseos lo querían presentar de una manera para que le dieran cuello. También Jesús estuvo en contra de la cultura de su tiempo. Le decían a Jesús comilón y bebedor de vino. Lo llamaban amigo de publicanos y de pecadores. Se sentaba a comer con las prostitutas. O sea, culturalmente hablando, Jesús no encajaba ni políticamente, ni socialmente, ni religiosamente.
Pero Jesús nunca estuvo desenfocado de atender la voluntad del Padre. Siempre buscó hacer lo que Papá Dios ponía en su corazón y lo que Él sabía que debía hacer. La Escritura nos da lecciones importantísimas. Y mira, leamos esto. Cuando nos enfocamos en obedecer al Padre, Él se manifiesta en nuestra vida, aunque el sistema nos quiera destruir. La Escritura nos dice en Juan 5:19, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Jesucristo estaba siempre alineado a la voluntad del Padre y no al sistema de este mundo. Y tanto Jesús como estos jóvenes hebreos nos muestran lo que es vivir en sintonía con la voluntad del Padre y no con el mundo, con el sistema de este mundo. Y yo te quiero preguntar, ¿cómo quieres tú vivir? ¿Cómo quieres que tu vida se defina? ¿Una vida que está buscando ser dirigido por el Padre? ¿Obedecer a Dios, los mandamientos de Dios? ¿O estar de acuerdo con el sistema de este mundo? Hermanos, Jesús nos enseñó que vivir con la mente de Cristo es tener los ojos fijos en el Padre. Es estar observando los mandamientos, los caminos de Dios y no en cómo vive el mundo, no en el sistema de este mundo, aun cuando cueste. A Jesús le costó la vida, pero Él a eso había venido. Así es que no pudo nunca actuar en contra, no pudo actuar conforme al sistema de este mundo. Simplemente me pelo, me escapo y ya no me aprenden. Jesús se alineó con el Padre. ¿Y sabes por qué lo hizo? Yo quiero que te pongas en el lugar de Jesús. Saber que lo iban a latiguear, saber que su piel se iba a abrir, iba a desangrarse, eso es doloroso. Nosotros, una agujita o una espina, andamos. O cuando nos cortamos las uñas y se nos va de paso y andamos todo el santo día, le ponemos una bendita, un curita, le hacemos ahí. ¿Sí me explico? Jesús sabía lo que le iba a pasar, los golpes que iba a recibir. ¿Mande? Y a pesar de saber todo eso, todo lo que le iban a hacer, Él dijo, lo voy a hacer. Cumplió la voluntad del Padre y lo hizo por una razón. Lo hizo porque te amaba, Claudia. Lo hizo porque te amaba, Xochitl. Porque nos amaba a todos y cada uno de nosotros. Porque Él sabía que tenía que pasar por ese sufrimiento. Cumplir la voluntad del Padre por amor a nosotros. Y fíjate, como consecuencia, lograr la salvación del mundo, Papá Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre, ante el cual toda rodilla se dobla. Como te dije, cuando nos atrevemos a pasar el límite, pasan cosas. No se te olvide, hermano, no se te olvide, el sistema siempre nos va a decir, hazlo a tu manera, piensa como todos, vive como todos. El sistema de este mundo, mientras que el Padre nos dice, sígueme, enfócate en mi voz, obedece a mi palabra, nosotros decimos, no, lo hago a mi manera, lo hago como me convenga más. ¿Sabes una cosa? Aquel que vive su vida desconectado en su mente de Dios, la mente que vive sola, se cansa y se confunde con tantas voces. Oímos tantas cosas, oímos voces equivocadas que nos hacen tomar decisiones también equivocadas, pero el corazón enfocado en el Padre siempre mantiene firme su dirección, camina correctamente. Yo
te lo ilustraría de esta manera ya para terminar. El sistema de este mundo es como un río con una corriente muy fuerte que arrastra a todos en una dirección. Pero cuando tú y yo pensamos y vivimos como Cristo, entonces enfocamos en remar en contra de la corriente, en ir diferente a cómo va el flujo de todo. Enfocamos en remar contra corriente, en conformidad con la voluntad del Padre. Es difícil, no es fácil, eso golpea nuestro ego, golpea nuestros intereses, no importa, pero cuando nosotros elegimos caminar en conformidad con la voluntad del Padre, no se te olvide, mi hermano, Él se compromete con nosotros. Pongámonos de pie. Hermano, porque el mundo siempre dice, sigue a tu corazón, lo que diga tu corazón, y que dice Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Amén. Entonces, que Amén. el Cristo del corazón, por la abundancia del corazón, habla la boca. Amén. Gracias, hermano. Pónganse de pie, hermanos. Quiero que pongas mucha atención a esto último que voy a decir, porque aquí hay algo muy alentador, muy motivador para ti y para mí. Es importante que lo sepamos. Cuando un creyente elige someterse a Dios y obedecer, lo que parece imposible, lo que parece muy difícil, se vuelve posible porque Dios lo ayuda. Porque Dios está allí cuando alguien resuelve decidir conforme a su voluntad. Ahí está Dios. Quien obedece a Dios, contrario a la corriente, contrario al sistema de este mundo, tiene una oportunidad de conocer personalmente a Jesús. Quiero que por favor pongas mucha atención a esto. Quien elige obedecer al Padre e ir contra corriente, contra el sistema de este mundo, tiene la oportunidad de conocer personalmente a Jesús. Quiero darle sustento a esto que te estoy diciendo. La palabra de Dios en Juan 14:21 dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Al empezar, demostramos a Dios que realmente lo amamos. Si obedecemos sus mandamientos, si elegimos ir contra el sistema del mundo y elegimos obedecer y enfocarnos en la voluntad del Padre, esos son los que amamos a Dios. Y el que me ama, o sea, el que me obedece, el que vive en conformidad conmigo, dice Dios, el que me ama será amado por mi Padre y yo le amaré y me manifestaré a Él. Y quiero que por favor pongas atención a esto, lo subrayé, el versículo, esta palabra, manifestaré, la palabra que del griego se tradujo manifestaré al español, la palabra que en griego está escrito, es una palabra que es enfanizo. Y esa palabra significa se dará a conocer personalmente. ¿Quién? Jesús lo va a amar. Jesús y su Padre se acercarán a Él y se presentarán, se darán a conocer personalmente, cara a cara. Es decir, se revelará a nuestra vida cuando obedezcamos. Se presentará, se revelará con palabras personalmente. Es decir, tendremos el privilegio de conocerlo personalmente, porque Él personalmente, cara a cara, se presentará con nosotros. Porque decidimos seguirlo a Él y no al sistema de este mundo. Cuando nos atrevemos a dar el paso, entramos en una dimensión diferente, hermano. Subimos a otro nivel.
La Escritura lo dice de esta forma, también en Romanos 12:2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Aquí en este renglón, esta parte y aquí, está hablando de alguien que toma la palabra de Dios, reprograma su forma de pensar para vivir como Él espera. Y fíjate lo que sucede. Para que comprobéis. O sea, quien vive obedeciendo a Dios, quien transforma su vida, renovando su mente, conoce, comprueba la voluntad de Dios agradable y perfecta. Por eso hay mucho hijo de Dios, mucho creyente, que no vive en obediencia y vive cristianismos monótonos, cristianismos vacíos, secos. Es necesario obedecer. Porque cuando no obedecemos, dice la Escritura que nos engañamos. Sed pues hacedores de la palabra, no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. Hermanos, llegar a este nivel de obediencia a Dios y renunciar al sistema del mundo es cuando el creyente de verdad conoce a Dios personalmente. Y entonces empieza a vivir las bendiciones que Dios tiene para su vida. Empieza a conocer la voluntad de Dios. Empieza a comprobar la voluntad de Dios agradable y perfecta. Jesús se empieza a manifestar sobrenaturalmente en su vida. Así que, hermanos, así como dijo Jesús y como dijeron los jóvenes hebreos, mi obediencia es al Padre, no al sistema. Amén. Cerremos nuestros ojos. Te damos gracias, Dios, por esta palabra que nos das. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, Señor. Gracias porque esta palabra, Señor, nos viene a poner en perspectiva y nos viene a poner con claridad, Dios mío, que tú esperas una vida nuestra que obedezca. Nada es más importante que la obediencia, Señor, ni aun los sacrificios. Nada supera, Señor, a vidas sometidas a ti, a vidas que te reconocen como el que sabe cómo debemos caminar, cómo debemos vivir. Gracias por esta palabra, Dios mío. Que cada uno de nosotros la reciba, la tome, medite en ella. Y si tan solo eligiéramos en una sola cosa obedecerte, Señor. Y el próximo domingo igual, otra cosa, y ya son dos en las que vamos a elegir obedecerte, Padre. Si lo estamos haciendo de esa manera, llegaremos a este fin de año y estaremos comprobando cambios y transformaciones reales en nuestra vida. Porque de verdad, Señor, solamente obedeciendo tu palabra es que podemos comprobar quién eres. Es que podemos conocerte quién eres. Pero si no te obedecemos, no te conocemos. Te bendecimos, Señor. Gracias, gracias, gracias. Amén.